posición de la alimentación y la del equilibrio se presentan en esta tabla. Entonces, fíjense que objetivos de separación. Separar metano, etano y propano de butano, pentano. Esto se va a hacer poniendo en contacto esta mezcla multicomponente con un aceite. Tenemos una fracción de recuperación de 75% deseada. ¿Ok? Entonces, procedemos a calcular esa relación de K sub I a K sub J. Tomo esta proporción del N-butano como el compuesto de referencia, porque es el compuesto clave. Calculo entonces todas las relaciones de K sub I entre K sub J. Fíjense que están ordenados, ¿ok? En términos de esos parámetros. Fíjense que todos estos compuestos que tienen un valor mayor de K sub I en K sub J son los menos solubles. Todos estos compuestos que tienen una relación menor van a ser los más solubles. Simplemente es aplicar la definición solubilidad es inversamente proporcional a 1 sobre K sub I entre K sub J. Si lo vemos de otra manera, ¿ok? Fíjense que estos compuestos que tienen una relación K sub I entre K sub J mayor son los compuestos que serían para nosotros más volátiles. En tanto de que estos compuestos que tienen una relación son los menos volátiles. Lo más volátil es lo menos soluble, por la relación de proporcionalidad inversa. Y lo menos volátil va a ser lo más soluble. ¿Qué significa lo más soluble? Lo que preferencialmente va a pasar al aceite, y lo menos soluble lo que no pasaría al aceite. ¿Estamos claros en el planteamiento del ejercicio? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda con el planteamiento? ¿No? No, profe. Vale, bueno. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos ahora, visualizamos esto gráficamente. Tengo la mezcla, etano, etano, propano. Este es el compuesto clave. Tengo una fracción de remoción. Me decían, bueno, voy a remover el 75%. ¿Qué significa que voy a remover el 75%? Que lo que va a salir acá es el 25% restante. O sea, porque del butano, que es el que se está transfiriendo, vuelvo acá, gas al líquido. Entonces voy a plantear esto para el compuesto clave, NS4. El 75% está pasando a la fase líquida. Eso significa que el 25% restante me queda en la fase gaseosa. Por eso tenemos esta relación. O sea que si yo divido la cantidad que hay de N-butano en el gas con respecto a lo que entró, va a ser igual a 0,25. Bueno, entonces, tomo ese compuesto clave y busco la ecuación de Krenzel. Lo primero que hago es evalúo el parámetro A. ¿Ok? Entonces, determino ese parámetro A. ¿Ok? La relación de equilibrio la determino de las proporciones que tenía anteriormente. La relación YN1 más N lo tengo. Procedo a determinar ese parámetro de 0,89. Aquí abajo tengo la tabla con las proporciones. Aquí está la proporción M, lo establezco como la relación Y sub J entre Y sub I, que es igual o equivalente a K sub J, ¿ok? Que son esos parámetros que tengo acá. Pero no conozco quién es LS entre G sub S. Como no conozco el valor de LS entre G sub S, es lo que quiero determinar o utilizar como referencia. Yo vengo y multiplico este parámetro que acabo de determinar acá para el N-butano por M sub J, que es esta relación que tengo acá, y tengo la relación de flujos que hay, LS a G sub S. En pocas palabras, tomo la información del N-butano porque tengo la fracción de recuperación, calculo el factor de absorción y luego con ese factor de absorción que he calculado, vengo y determino la relación de flujos másicos que hay. Luego, ¿qué hago? Como ya conozco ese parámetro, simplemente se debe cumplir esta relación. Se debe cumplir que el producto del factor de absorción por la constante de equilibrio sea igual al factor de absorción del compuesto clave por la constante de equilibrio del compuesto clave. Entonces, de aquí puedo despejar este factor de absorción. Este lo calculé anteriormente. Este es dato del problema, lo tengo acá.
K sub J para los demás compuestos también es dato del problema. Está calculado por esa relación de equilibrio que hicimos en el flash. O sea que de aquí la única incógnita que tengo es el valor de A sub J para otro compuesto. En pocas palabras, por ejemplo, si voy con el metano, simplemente utilizo el valor de K sub J para el metano aquí abajo, ¿ok? Y calculo el factor de absorción para el metano. Ya una vez que conozco el factor de absorción, vuelvo a la ecuación generalizada de Krenzer. Meto el factor de absorción, meto el valor de M como la relación que hay de la proporción en el equilibrio de estos compuestos y puedo calcular, como conozco lo que ha ingresado, puedo calcular lo que está saliendo de ese compuesto. Entonces, de esa manera yo puedo predecir el resto de las composiciones de cada compuesto y hago este procedimiento para cada uno de los compuestos que hay en cuestión. Entonces, veámoslo acá. Entonces, fíjense. Calculo el A sub J de los demás compuestos. ¿Ok? Lo calculé utilizando esta ecuación que está acá, porque se debe satisfacer esta condición. Luego, meto esos valores de A sub J en la ecuación generalizada y puedo calcular Y1, que es la composición de cada uno que hay en la salida. Entonces, calculo lo que hay de cada uno en la salida. Fíjense algo muy interesante. Miren acá. Estas son las relaciones que están saliendo, ¿ok? Y aquí puedo aplicar la definición de Y es igual a fracción molar 1 menos Y. Despejo la fracción molar conocida, la relación molar. Y aquí tengo las composiciones, los porcentajes molares que van saliendo. Fíjense que las composiciones quedan definidas. ¿Ok? Esto es porcentaje molar para esta corriente. No puedo comparar, tendría que comparar flujos molares para saber cuánto estoy removiendo. Ojo con ese tipo de errores. ¿Ok? Luego hago lo mismo para los otros compuestos y tengo definida completamente la composición que ha salido del equipo. ¿Qué les pareció eso? ¿Lo vieron o no lo vieron? Pues a mí Sí, profe. creo que me toca como aterrizar algunas cositas con todos los subíndices. Vuelvo otra vez, ¿ok? Compuesto clave. Aplico la ecuación del compuesto clave y determino el factor de absorción. ¿Ok? Como conozco ese factor de absorción del compuesto clave, ahora voy a emplear la definición del factor de absorción. Como conozco ese factor de absorción del compuesto clave y la pendiente del equilibrio, porque la pendiente del equilibrio no es más que la relación de fracción molar Y sub J, X sub J, calculado en el equilibrio, que es igual acá, los datos que están acá, puedo calcular la relación de flujo de lo que no se transfiere. El ESGS es lo que no se transfiere. Y por eso, como es lo que no se transfiere, permanece constante. Entonces luego vuelvo a aplicar la misma ecuación para los demás componentes. ¿Quiénes son los demás componentes? Metano, etano, propano, pentano y C6. Pero ahí la clave es que se debe satisfacer esta relación. Que el producto del factor de absorción por la constante de equilibrio de cada compuesto sea igual a la del clave, factor de absorción del clave, constante K del compuesto clave. Entonces, esta relación lo que nos permite determinar es el factor de absorción J. ¿Quién es J? Todo lo que no es clave de los demás compuestos. Una vez que ya tengo ese factor A sub J de los compuestos no claves, me devuelvo a la ecuación generalizada de Krenzer. Meto el valor de A, de N, tengo lo que está entrando, yo conozco YN más 1, conozco M, yo conozco esto, estas composiciones están aquí definidas, simplemente esto lo tengo que llevar a que YN más 1 es igual a la fracción molar que hay de cada compuesto YN más 1, 1 menos YN más 1, para esta corriente. Entonces, conozco esto, puedo despejar Y1. Y eso es lo que hago aquí.
despejé los valores Y1. Luego que aplico la misma definición, ahora estoy calculando esta corriente que está acá para la corriente de salida. Y de esa manera hemos determinado la composición molar del gas en la salida. ¿Qué les pareció eso? Hay que trabajarlo, ¿verdad? Sí, pero ya más claro. Bueno, vamos a hacer entonces, ahorita ya estamos en las 11. Vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y me interesa que hagamos el ejercicio de absorción al regresar, ¿ok? Porque quisiera cerrar esa parte de absorción, por lo menos todo lo que es el componente práctico, para que le demos cierre y podamos iniciar entonces ya la próxima clase, extracción líquido-líquido y ver la parte de columna. Pero entonces hagamos una pausa de 10 minutos. Y al regresar retomamos entonces con un ejercicio de absorción para calcular entonces composiciones, flujo mínimo del absorbedor, calcular número de etapas y aplicar la ecuación de Kresser. ¿Ok? Profe, una pregunta. En ese tipo de arreglos también se puede dar como en el de destilación que puede tener múltiples alimentaciones. Sí. Como Sí. abordaríamos de la misma forma los balances. Sí. Lo que pasa es que tendríamos que abordarlo sección por sección. Una vez más, o sea,